10:33 de la mañana, nuestro invitado a esta hora es Miguel Castañeda del Centro de Estudios Catalyst Social Management para hablar con él sobre el problema en Las Bambas. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias, María Jesús. Bueno, podríamos decir que se reactivó, ¿no?, el conflicto social en la zona y los pueblos aledaños a lo que es Las Bambas, el proyecto minero tan ambicioso y tan importante como es en Apurímac, porque uno tenía la idea de que la gente estaba contenta en general. No, pero que habían, por supuesto, aspectos fundamentales como el expediente técnico sin consulta previa. Bueno, más que todo fue el cambio de la figura del estudio de impacto ambiental por un informe técnico sustentatorio. Exacto. Porque obviamente dejó de... el diseño primigenio del proyecto mandaba de que se trasladaba el mineral desde la mina que está en Cotabambas hacia la planta que está en la otra empresa en Espinar, ¿no? Era cuando los dos proyectos eran del mismo dueño. Antes que entre MMG, antes que entra Minmetals Mining Group, ¿no? Que era Xstrata Copper, ¿de acuerdo? Xstrata Copper, por negociaciones, es absorbida por Glencore. Glencore posee, dentro del contrato se tenía que desprender de una mina en sus activos a nivel mundial, y deciden desprenderse. Ahí empieza un poco el problema, ¿no? El problema corporativo que de una u otra manera redunda en las expectativas, en el manejo. Entonces, esto significa de que se cambie el diseño del proyecto. Son dos dueños, dos conceptos distintos, dos inversiones, dos riesgos distintos. Y este mineroducto que estaba en el proyecto primigenio se cambia por transporte de concentrado, porque se hace la planta ahí también, en camiones. Y ahí viene el descontento, bueno, porque obviamente tú estás hablando aquí también de cómo afecta, por ejemplo, la queja de los comuneros, ¿no? ¿Son cuántos camiones diarios? Son alrededor de 200 camiones lo que traslada. Pero ese es uno de los componentes, o sea, en realidad esto es muy complejo. Aquí hay una especie de molestia, hartazgo acumulado, crees tú, por parte de los comuneros de las zonas de los distintos poblados, ¿no? No solo de ahora, ¿no? Esto es, si queremos ir más atrás, esto es histórico. Esto es un abandono de parte del Estado mismo, como nosotros como país, de estos pueblos, y que estratégicamente debieron haberse visto intervenidos cuando se sabe que hay proyectos de la magnitud como Las Bambas, como las otras minas que te voy a mencionar, que es... Ahora, este es un proyecto único, decíamos, porque a diferencia de Conga, ¿no?, como tú muy bien me comentabas, que era un solo tema, un solo proyecto, una sola comunidad, o más que una comunidad, pero aquí estamos hablando de 3 proyectos que pueden realmente frenar esta aspiración de seguir creciendo. Mira la gravedad del asunto. O sea, Conga era un proyecto que eventualmente perjudicaba a la empresa, obviamente a Newmont, y ciertamente a las comunidades y obviamente al país por lo que podría. Esto es una operación, o sea, esto ya está operando, ya la inversión se hizo. Y hay 2 operaciones más en el mismo corredor de los 280, que es Constancia de Hadley, y en Espinar tienes a Glencore con su operación de Antapacay, que culminó Tintaya. Entonces tú te imaginas, ahora está focalizada en estas 4 comunidades que están en Cotabambas, que están alrededor de esta mina de MMG, pero ahí nada más, a unos cuantos kilómetros tienes a Hadley, que ya hay un conato de movilización, y también Espinar con el FUDIE. O sea, la magnitud del asunto, eso es lo que tiene que ver el gobierno en este caso. La verdad que es bastante complicado. Ahora, cuando decimos el gobierno, cuando decimos el Ejecutivo, tendríamos que referirnos, entiendo, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Oficina de Resolución de Conflictos. Exacto. ¿Cómo debe ser el manejo? Pero hemos visto una comisión encabezada por el ministro Tamayo en el Cusco, dirigiéndose ya prácticamente a la zona y recibiendo la negativa de diálogo por parte de las autoridades, especialmente el alcalde de Cotabambas y toda la zona. Claro, que en estos momentos el tema ya desbordó, ni el alcalde mismo. Yo entiendo que la mesa de diálogo, el alcalde de Cotabambas estaba de una manera receptiva. Varias mesas de diálogo. Hay varias mesas que están trabajando. En esta última que es la que se ha provocado el conflicto, la crisis. Sin embargo, tampoco es recomendable o inteligente ponerte en esta situación de decir, solo si viene el presidente, solo si viene el premier, conversamos, negociamos, en un momento en el que se quiere precisamente dialogar para encontrar convergencias. No, sin duda, o sea, no. Pero por eso, cuando desborda el tema, ni siquiera las autoridades formales, ni siquiera los presidentes de las comunidades campesinas tienen el control. Porque ya el tema desbordó. O sea, he trabajado en asamblea durante los últimos 15 años y lo conozco muy bien. Pero volviendo al tema del órgano adecuado de esto. O sea, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fue creada para prevenir estos procesos críticos. Así es. ¿No? O sea, ¿Cuántos conflictos sociales heredó este gobierno, para empezar? Este gobierno tiene, bueno, todos los... Heredó, te digo. Los conflictos son latentes, estamos hablando de Más de 123, creo. Sí, tiene un montón. La Defensoría, no recuerdo exactamente el número, pero este es el más complicado.
porque es una operación y todo lo que significa. El anterior fue en septiembre del año pasado, se perdieron 3 vidas, 3 comuneros, policías también quedaron mal y ahora se ha perdido la vida de este comunero Cereceda, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué debe ser el siguiente paso por parte de...? Plantear un esquema de intervención de esta crisis bastante estratégico, pero puntualmente identificando a los actores claves, o sea, el gobierno, a través de este órgano, y esto lo conocen muy bien ellos, obviamente solamente para hacer un poco de docencia con la población, a cada actor, uno por uno, explicarles que es necesario sentarse a dialogar, es necesario plantear los esquemas en una forma civilizada, en un esquema, sobre la base de sustancia. Si hay compensaciones o indemnizaciones que se tienen que dar, que han habido, que se discutan. ¿No es cierto? Ha habido porque ya hay un tema de la carretera, que es un tema particular. Ahora, la gente estaba muy contenta porque había recibido, obviamente, cada familia, me parece, cada ciudadano, cada familia, ¿no es cierto?, recibió en una etapa de construcción donde había puestos de trabajo. Eso ya pasó. De acuerdo, claro. Y eso es focalizado en la parte del impacto directo, que es estas comunidades. Pero no es en todo este corredor, son 280 kilómetros. Es como me señalaba nuestra colega de Lima, Pisco, ¿no? Más o menos. Más o menos. Imagínate tú tantos centros poblados que existen ahí alrededor de en el transcurso de y en el caso del corredor rural, afecta sus tierras, su día a día, el polvo, cada camión que pasa señalan ellos, es complicado incluso para el tema del colegio, el agua. Sí, claro, pero nuevamente, este es uno de los temas, que es el que se ve, pero hay que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que es un abandono total y debe haber un plan, no solamente para este corredor, que es de por sí muy importante. Hay muchos proyectos en el país que tienen similares condiciones, similares características, y que el gobierno, que no es solamente un problema de este gobierno, viene desde muy atrás. Claro, y el hecho de haber cambiado el gobierno anterior este estatus, ¿no es cierto?, de carretera, me parece, antes era como una especie de carretera comunal, que le daba por ende a ellos ciertas prerrogativas, pues por ejemplo, de recibir dinero, ¿no? Es un tema que jurídicamente debería discutirse, ¿no? Porque sí, ahora es una vía vecinal, entiendo que esto ya lo han cambiado. Pertenece al Estado. Exacto, entonces sí, claro, es una vía pública de una otra manera que no tendrían por qué tener ningún derecho. Algunos de los puntos que son parte de... Sí, y el punto es bastante sensible, son 6 millones de dólares que están pidiendo, que creo que 5.000 soles por camión por día, entonces sí es un... Claro, siempre las comunidades, yo he trabajado en negociaciones con comunidades durante todos estos años, siempre las comunidades... ¿Hay alguien detrás de todo esto? Siempre hay gente detrás. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Económico, político, ideológico, de otro punto de vista, o sea, siempre existe. Pero si tú dejas que eso se apodere de las bases, como lo que ha ocurrido en este momento, se te complica el proceso de resolución. Claro, ahora se habla del tema, bueno, de la policía, de si actuó bien, de si consultó, de si no consultó. Finalmente, el hecho es que el conflicto social está latente en un aspecto minero tan importante que podría significar algo al PBI. ¿Cuánto? Por supuesto, entiendo, según los economistas, estamos casi por el 2% entre las 3 operaciones. Entre las 3 operaciones. Las Bambas, Constancia de Jadwe y Antapacay y además los proyectos que existen en estas zonas. Mira, Apurímac tiene un potencial de proyectos mineros que son riquísimos. No, pero las Bambas ha mejorado la calidad de vida. Solo las Bambas. Ahora tú te imaginas, Chancas. Sé que Hochschild tiene otro proyecto ahí, Buenaventura, Apurímac Ferrum, y todas ¿Hay alguien interesado en cambiarle un poco la mentalidad de estas personas, a nuestros hermanos, ¿no?, a los comuneros, en el caso de ser los chancas, y ponerse en esta posición? Bueno, siempre hay gente interesada, ¿no? Definitivamente, nuevamente. Pero no le hace nada bien tampoco al desarrollo minero, ni al desarrollo en general, a veces hay ni tampoco al diálogo, ¿no? Hay gente que tiene intereses particulares y eso tiene... Pero si el Estado está ahí, y si la empresa... Hay una propuesta que estoy difundiendo y que creo que es importante que también lo sepas. Yo creo que después que salga la crisis, esto estoy convencido que se va a manejar y se va a tener que resolver. Se tiene que plantear un esquema de intervención integrado en este corredor, porque no podemos seguir con esta condición de criticidad y de continua disposición a la violencia. ¿Y cuáles son las condiciones básicas? La pobreza y la exclusión. Y se puede hacer, porque estas 3 empresas tienen grandes recursos que aportan al desarrollo. O sea, mira, te doy un dato. Solamente en Espinar, los últimos 8 años, entre canon, aporte voluntario y aporte directo en este caso de Glencore, se ha dado alrededor de 700 millones de soles. Bueno, pero se ha visto traducido en mejora también para la gente. Pedían el tema de las escuelas y hospitales. Esto es donde están actualmente. Pero ¿a qué me refiero? Que tiene que haber una propuesta integrada con un corte de mediano plazo, con la finalidad de que
se haga la medición de que las inversiones tengan un carácter de sostenibilidad. Bueno, el propio premier señaló de la carta enviada al alcalde, ¿no? Ojo, Así es. a Bueno. invitación al diálogo. Muchas gracias a nuestro bien. invitado Miguel Castañeda del Centro de Estudios Catalyst Social Management, hablándonos de las bambas y del diálogo que frustrado. El ministro encabezaba la delegación que iba a conversar con los comuneros y ellos no aceptaron.